Si Dios es el autor de la vida, ¿por qué acabamos todos bajo la sombra de la muerte? Esa pregunta atraviesa hogares, tumbas y oraciones. El título de hoy lo pone así de directo. ¿Por qué Dios condenó a la humanidad a la muerte? La verdad oculta revelada. No vamos a buscar culpables fáciles ni a lanzar frases hechas. Vamos a abrir la Biblia, a escuchar sus palabras y a dejar que su luz ilumine lo que hoy parece oscuridad. Si esta pregunta te toca el corazón, escribe en los comentarios la frase «Dios me creó para la vida eterna» y añade tu ciudad o simplemente «Paz en Cristo». Quiero leer cómo resuena esto en tu vida. Cuando abrimos la Escritura, la escena inicial nos sorprende por su simplicidad y por su grandeza. Dios crea con palabra y aliento. Génesis 1, 26, 31 presenta a Dios diciendo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», y la creación es declarada muy buena. Génesis 1:31, Reina Valera, 1960. Más adelante, en Génesis 2:7, la Escritura subraya un gesto íntimo. «Y formó Jehová el Señor al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente». Génesis 2:7, RVR 1960. Esos dos elementos, la imagen de Dios y el aliento que hace vivir, son la clave para entender la dignidad y la fragilidad de nuestra condición. Somos criaturas hechas a semejanza del Creador y sostenidas por su aliento. La presencia del árbol de la vida en el jardín no es un detalle ornamental. En Génesis 2, la literatura bíblica coloca dos árboles simbólicos en el centro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida simboliza la continuidad de la existencia dependiente de Dios. No es, como algunos piensan, un objeto mágico que sustituye la relación con su autor. Su significado es relacional. La vida que dura y se renueva existe en la medida en que hay comunión con el Creador. La vida humana, en su plenitud, es la que brota del vínculo con Dios. Es importante detenerse en la frase que Dios pronuncia inmediatamente después, la advertencia sobre la muerte. Génesis 2, 16, 17 dice, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2, 16, 17, RVR 960. Observa dos cosas. Primero, la prohibición es clara, y la consecuencia también. Segundo, cuando la sentencia se enuncia, lo que se anuncia no es una abstracción, es la pérdida de la vida plena. La Escritura no oculta la gravedad del gesto humano. Desobedecer a Dios tiene consecuencias reales. La serpiente entra en escena como el sembrador de duda. Génesis 3, 1, 6 narra cómo la serpiente confronta la palabra divina con una mentira. «No moriréis». Génesis 3, 4, RVR 1960. Esa estrategia es la esencia del tentador, negar la palabra de Dios, convertir la promesa en sospecha y la advertencia en exageración. Al escuchar la voz, que reduce la fidelidad a una opción entre más o menos, Adán y Eva sucumben a la seducción de pretender ser como Dios, conociendo el bien y el mal por sí mismos, en lugar de vivir a la luz de su palabra. ¿Qué sucede cuando se quebranta la orden? La ruptura es inmediata y múltiple. Hay vergüenza. Génesis 3:7. Hay miedo al relacionarse con Dios. Génesis 3:8-10. Hay culpa y se buscan excusas. Génesis 3:11-13. Y sobre todo, aparece la figura de la muerte como consecuencia que ya no es solo teórica. La corrupción entra en la experiencia humana. Los comentaristas clásicos hablan de dos modalidades de muerte que aparecen ahí. La muerte espiritual, esa ruptura de la comunión vital con Dios, y la muerte física, que comienza a manifestarse en la fragilidad, el dolor, y finalmente, la pérdida de la vida corporal. La Escritura, en su economía narrativa, no separa ambas de manera fría. La pérdida de la vida relacional con Dios
arrastra consecuencias sobre la vida visible. Pero la narración bíblica también muestra la justicia y la misericordia de Dios en el mismo pasaje que relata la caída. En Génesis 3, 14, 19, Dios pronuncia sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Hay palabras que describen lucha, dolor y trabajo. Son declaraciones que no pueden suavizarse. El pecado rompe el orden trazado por el Creador y la experiencia humana queda marcada por ello. Sin embargo, en la misma escena aparece un gesto que asombra por su ternura. Génesis 3:21 registra que Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva y los vistió. Génesis 3:21, RVR 1960. Ese acto exige una lectura atenta. Hacer vestiduras de piel implica sacrificio. Un animal tuvo que morir para proporcionar cubierta. ¿Qué significa que Dios provea mediante una muerte para vestir a los que han pecado? La interpretación bíblica más coherente con el resto de las Escrituras es esta. Incluso en el juicio hay misericordia. Vestir con pieles apunta hacia la necesidad de un sustituto y prepara simbólicamente la idea de sacrificio y de vida entregada para cubrir la vergüenza humana. No es aún la consumación redentora que vendrá en Cristo, pero sí es un anuncio, una figura. Además, en Génesis 3, 22, 24, leemos que Dios impide ahora el acceso al árbol de la vida, enviando fuera del jardín y colocando querubines y una espada flamígera que guarda el camino al árbol de la vida. Génesis 3, 22, 24, RVR 1960. Ese acto es paradójico a primera vista. ¿Por qué privar de acceso al árbol de la vida si la vida es buena? ¿No sería inmisericordia negar a los seres humanos la posibilidad de vivir para siempre? La respuesta que la Escritura sugiere y que la tradición teológica ha defendido es difícil pero luminosa. Impedir el acceso al árbol de la vida evita un mal más profundo. Si el hombre permaneciera en estado de rebeldía, con su corazón endurecido y viviendo bajo el poder del pecado, la inmortalidad sin transformación sería una perpetuación del mal. Imagina por analogía a un médico que detiene un tratamiento peligroso. La decisión parece dura porque se quita algo bueno, pero lo hace para evitar un daño mayor. Dios, en su justicia, no quiere una inmortalidad que mantenga la ruptura con Él. En su misericordia, restringe el acceso para preservar la posibilidad de arrepentimiento, redención y restauración conforme a su justicia renovadora. Esta acción divina revela una doble dimensión: la justicia que reconoce el daño del pecado y actúa contra su propagación, y la misericordia que, incluso cuando impone límite, prepara el camino para la redención. La espada flamígera no es una manifestación gratuita de crueldad, es la señal de que la vida eterna no puede ser disfrutada en pecado. El drama humano no termina con la expulsión, porque la historia bíblica, desde ese momento, anuncia la promesa de recuperación. Aquí conviene detenerse y distinguir dos sentidos de la palabra muerte en la Escritura. La muerte puede entenderse como separación, separación de Dios, separación de la fuente de vida, y también como cese de la vida corporal. Cuando Dios dijo, moriréis a Adán, Génesis 2:17, no se refería únicamente a un proceso biológico inmediato, sino a la realidad de exclusión y decadencia que vendría como consecuencia moral y espiritual. La muerte física es, en la narrativa bíblica, la manifestación de la muerte más profunda, la fractura de la relación con el Creador. Aún en medio de esa tragedia fundacional, la Escritura contiene promesas que apuntan a la reversión final de ese estado. Antes de avanzar a los desarrollos del Nuevo Testamento, conviene escuchar cómo los escritores cristianos posteriores interpretan la caída. El apóstol Pablo lo hace con claridad teológica, por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Romanos 5:12, RVR 1960. Aquí Pablo articula dos afirmaciones que desafían lecturas simplistas. Primero, que hay una conexión histórica entre la acción de Adán y la condición universal del pecado. Segundo, que la muerte se hace presente en la experiencia humana como consecuencia de ese pecado. No es que Dios desee la muerte, es que la muerte es el resultado real y lógico de la separación de Dios iniciada en el Edén. Pablo continuará desarrollando ese tema en su carta a los romanos, porque la aguajes, el salario del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, RVR 1960. Ese contraste, salario frente a don, es crucial para entender la dinámica moral y redentora del Evangelio. El salario habla de justicia. El pecado, por su naturaleza, conduce a consecuencias que se cobran. El don habla de gracia. Dios no nos paga lo que merecemos, nos ofrece lo que no merecemos. Vida eterna, no por méritos, sino por su generosidad en Cristo. Sin embargo, ¿cómo se conecta esa palabra de Pablo con la historia del Edén y con la promesa de una restauración plena? El propio Pablo lo formula con imágenes cristológicas fundamentales. Como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22, RVR 1960. En otro pasaje del mismo capítulo, Pablo contrasta al primer Adán con el último Adán, y dice que el primer hombre fue hecho alma viviente, mientras que el último Adán es espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45, RVR 1960. Estas afirmaciones no son meras abstracciones teológicas, son la piedra angular de la esperanza cristiana. La que entró por Adán se revierte en Cristo. La referencia final de ese capítulo culmina con la promesa de victoria sobre la muerte. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida fue la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Paráfrasis conforme al contexto. Ver 1 Corintios 15:21, 22, 45, 54, RVR 960. Volvamos, por un momento, a la escena humana y concreta. No estamos hablando de argumentos abstractos mientras alguien llora a su madre o enfrenta el diagnóstico de muerte. La teología tiene que tocar la carne y el dolor. Para que esto no se vuelva un ejercicio de ideas frías, permíteme compartir una breve historia real. Conocí a Marta, que perdió a su esposo después de un cáncer largo. En su duelo, una tarde me dijo: «A veces pienso que Dios nos ha abandonado. ¿Qué sentido tiene todo esto?». A través de conversaciones le recordamos, y ella lo atestiguó, que el sufrimiento no es la última palabra en la historia, que la cruz y la resurrección hablan de un Dios que entra en el dolor y lo transforma desde dentro. Marta no recibió una respuesta mágica ni una cura garantizada. Recibió consuelo en la promesa de una victoria definitiva sobre la muerte. Ese consuelo no borra la herida, pero cambia la perspectiva. La pérdida duele, pero no anula la esperanza. Regresando al texto de Génesis, hay una última observación que merece atención porque conecta directamente con la esperanza escatológica. La expulsión del jardín y la custodia del árbol de la vida no son un cierre definitivo de la posibilidad de vida plena. La narración bíblica desde el mismo comienzo contiene indicios de que la historia será restaurada. Aunque la escena inmediata es de juicio, el horizonte bíblico apunta hacia la consumación. Esa consumación es descrita con imágenes de jardín renovado en los últimos libros de la Escritura. En ese sentido, la historia bíblica se lee como un arco que va del jardín original a la ciudad nueva, del árbol prohibido al árbol de la vida restaurado.
Al abordar estas cuestiones, nos enfrentamos a dos tensiones que la teología debe mantener juntas. Por un lado, reconocer que el pecado tiene consecuencias reales, la muerte incluida, y que Dios, en su justicia, actúa contra la propagación del mal. Por otro lado, afirmar que incluso en las medidas de juicio hay intención redentora, no mera venganza. Estas dos dimensiones se entrelazan de forma dolorosa y a la vez esperanzadora en los capítulos iniciales de Génesis. Una pregunta se instala ahora con fuerza en el ánimo. ¿Cómo pasa la historia de esta pérdida trágica, la entrada del pecado y de la muerte en el mundo, a la promesa de vida que Pablo anuncia y que los evangelios muestran en la obra de Jesucristo? ¿Cómo se hace posible la reversión de la muerte si esta ya es la experiencia generalizada de la humanidad? Esa tensión entre la contundente presencia de la muerte y la promesa de vida eterna es el nudo teológico que atraviesa todo el Nuevo Testamento y que explica por qué la cruz y la resurrección son el corazón del mensaje cristiano. Antes de avanzar en la explicación teológica de ese nudo, hay que asegurar que no estamos cayendo en interpretaciones que contradigan lo que el texto realmente dice. No podemos afirmar que Dios creó la muerte como su propósito final. La Escritura misma lo desmiente al mostrar la bondad original de la creación y el carácter intruso del pecado. Tampoco podemos, con ligereza pastoral, prometer curaciones garantizadas o riquezas como prueba de fe. El camino bíblico no ofrece atajos éticos ni teológicos. Ofrece la confrontación honesta con la realidad del pecado, la realidad del juicio y la hospitalidad de la gracia. Haciendo pausa en este punto, conviene que hagamos una pequeña comprobación de lo que hasta ahora hemos reunido. La creación fue buena. Génesis 1, 26, 31. La vida fue dada por el aliento de Dios. Génesis 2, 7. Dios advirtió que la desobediencia traería muerte. Génesis 2, 16, 17. La serpiente negó la palabra divina y el hombre y la mujer pecaron, trayendo vergüenza y separación. Génesis 3, 1, 7. Dios pronunció juicio y simultáneamente ofreció un gesto de misericordia al vestirlos y al limitar el acceso al árbol de la vida. Génesis 3, 14, 24. Pablo recogerá posteriormente estos datos históricos y los interpretará cristológicamente. Romanos 5:12, Romanos 6:23, 1 Corintios 15, 21, 22, 45, 54. Pero la pregunta que nos impele ahora no es académica, es existencial. Si la muerte vino por pecado, ¿cómo se hace presente la oferta de vida que transforma la sentencia en don? Esa pregunta cobra un matiz pastoral que afecta a cada oyente. Si has perdido a alguien, si la enfermedad te asedia, si la injusticia parece triunfar, entender por qué la muerte entró no minimiza tu dolor. Te permite situarlo dentro de una historia más amplia, donde la palabra de Dios no habla desde fuera, sino desde dentro del sufrimiento mismo. La Escritura no nos deja en la mera constatación de la tragedia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un camino de anuncio que lleva del juicio a la restauración. Pero entender ese camino exige que miremos con atención cómo los escritores del Nuevo Testamento leerán la caída y cómo relacionarán a Adán con Cristo. Ahora bien, antes de seguir avanzando en esa explicación teológica más desarrollada, conviene recordar una vez más la tensión que debemos conservar. No presentar la muerte como plan bueno de Dios, pero tampoco negar la misericordia que se reveló incluso en la expulsión del jardín. Mantener esa tensión es vencer la tentación de convertir a Dios en autor de lo que Él aborrece o de presentar el sufrimiento como irrelevante. Debemos sostener la seriedad del juicio y la solidez de la esperanza. Mientras esta pregunta se sostiene en el oído, ¿cómo la sentencia sobre Adán encuentra respuesta plena en Cristo? La Escritura nos conduce a percibir que la muerte, aunque real y temible, no tiene la última palabra.
Ya en los Salmos y en los profetas hay ecos de una restauración prometida. Más adelante, los evangelios narrarán señales concretas de esa restauración cuando Jesús trae alivio y vida en contextos puntuales. Pero eso es camino que debemos recorrer con calma y fidelidad al texto. La historia de la redención no salta por encima del drama, lo atraviesa y lo vuelve camino hacia la victoria. ¿Cómo se hará eso exactamente? ¿Cómo la cruz y la resurrección pueden cancelar la sentencia que parecía irrevocable? Esa pregunta aguarda una respuesta que debe estar anclada en las Escrituras del Nuevo Testamento, y en particular en la obra de Cristo y en la interpretación que Pablo hace del papel de Adán y del papel de Jesús. Para muchos creyentes que han sufrido pérdidas, esa respuesta será el sostén que convierte el lamento en esperanza. Para quienes buscan comprender si la justicia de Dios puede reconciliarse con su misericordia, esa respuesta ofrecerá coherencia moral y redentora. Y para todos nosotros, la petición esencial es la misma: dejar que la Escritura hable con claridad y dejar que su lógica teológica despliegue la trama entre pecado, sentencia y gracia. La petición esencial que queda en el aire, dejar que la Escritura hable con claridad y que su lógica despliegue la trama entre pecado, sentencia y gracia, nos conduce ahora a los textos del Nuevo Testamento, donde esa trama se hace explícita y operativa. La obra de Cristo y la interpretación que hacen los apóstoles de lo que ocurrió en el Edén. Para entender cómo la muerte, entrando por el pecado, puede ser revertida, conviene detenerse con cuidado en dos líneas que el Nuevo Testamento pone frente a frente: la tipología de Adán y Cristo, y las señales que muestran que el reino de Dios ha comenzado a irrumpir en la historia humana. Pablo articula la conexión más clara entre la caída y la redención. En Romanos 5:12 léese: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Romanos 5:12, RVR 960. Aquí Pablo no inventa una teoría abstracta. Está afirmando que existe un enlace real y puntual. La acción de un primer representante, Adán, introduce una condición que alcanza a toda la humanidad. Entender la afirmación de Pablo exige reparar en dos cosas. Primero, que habla de una realidad histórica y universal. Segundo, que no minimiza la responsabilidad humana ni la gravedad del pecado. La muerte no es una metáfora ingeniosa para describir el sufrimiento. En la economía bíblica es la consecuencia del apartamiento de la fuente de vida. Pero Pablo no se queda en el diagnóstico. Él ofrece la medicina y la esperanza. En Romanos 6:23 afirma con contraste cortante: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Romanos 6:23, RVR 1960. Dos palabras son decisivas aquí: paga o salario y dádiva o don. El salario alude a justicia retributiva. El pecado genera consecuencias que como salario se reclaman. El don recuerda la novedad del Evangelio. Aunque merezcamos el salario, Dios ofrece lo que no merecemos. En esta tensión se sitúa toda la esperanza cristiana. No se niega la seriedad del juicio, pero se proclama la superior eficacia de la gracia. Profundizando la tipología, Pablo recurre a una comparación aún más explícita en 1 Corintios 15, 21, 22 y 45. Allí escribe: «Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrero Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante». 1 Corintios 15, 21, 22, 45, RVR 1960. Esta dialéctica, Adán, Cristo, es clave.
Si el primero llevó a la humanidad hacia la corrupción y la caducidad, el segundo trae vida y renovación. No es simplemente reparación, es una inversión cósmica. Donde hubo caída, hay ahora posibilidad de resurrección. Y en el versículo 54 Pablo culmina el himno: cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida fue la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54, RVR 1960. La expresión es sumamente fuerte. La muerte es tratada como enemigo vencido. ¿Qué significa, en términos prácticos y pastorales, que la resurrección haya venido con Cristo? En primer lugar, significa que la lógica que gobierna la historia no es la de la derrota definitiva. Cuando Jesús resucita, no solo recupera su vida, inaugura un nuevo orden donde el pecado y la muerte no tienen la última palabra. La resurrección de Jesús es, por tanto, prototipo y promesa. Prototipo porque anticipa la futura resurrección de los que están unidos a Él. Promesa porque garantiza que el proceso de renovación llegará a su plenitud. Pablo lo entiende así y lo proclama como la piedra angular de la fe. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero habiendo resucitado, la esperanza toca la realidad. Ver 1 Corintios 15, 14, 20. Para sostener que la resurrección de Cristo inaugura algo nuevo, los evangelios registran episodios concretos donde Jesús demuestra autoridad sobre la muerte, no por concesión folclórica, sino como signo del reino. 3 relatos, en especial, funcionan como vidrios que nos permiten ver el avance del poder de vida. La resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:21-43, Mateo 9:18-26, Lucas 8:41-56. La resurrección de Lázaro, Juan 11:1-44, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:11-17. Cada uno tiene rasgos propios que, al unirse, nos ayudan a comprender la obra de Jesús. En Lucas 7:11-17, al llegar a la ciudad de Naín, Jesús se encuentra con un cortejo fúnebre. Un joven hijo único de una viuda es llevado a enterrar. La compasión de Jesús se convirtió en palabra y acto. Tocando el féretro, ordena al joven que se levante, y la multitud ve la vida retornar. Este milagro no es solo un alivio personal, es un anuncio de reversión. La compasión de Dios actúa contra la lógica del desarraigo y la pérdida. En Marcos 5:21-43 y paralelos, la hija de Jairo es restaurada, y la escena reúne desesperación, fe y la administración personal de Jesús. Las manos que restauran la respiración son las mismas que enseñan sobre el reino. Finalmente, en Juan 11, la resurrección de Lázaro ocupa un lugar teológico central. No es solo un signo de poder, sino una preparación para la revelación culminante del Hijo de Dios. Jesús se presenta como la resurrección y la vida, Juan 11:25, NVI RBR, y llama a creer para que la muerte sea vencida en Él. Estos episodios muestran de forma progresiva que la muerte, aunque aún presente, está siendo confrontada por el reino. La obra de Jesús no es simplemente paliativa, es inauguradora. La cruz y la resurrección son el punto en que el juicio y la misericordia convergen. En la cruz se cargan tanto el peso del pecado como la expresión máxima del amor divino. En la resurrección se verifica que no hay cadenas que su superior amor no pueda romper. La cruz no anula la justicia, la satisface en la entrega del justo por los injustos, y la resurrección confirma que la gracia de Dios es mayor que la condena del pecado. Es importante detenerse aquí en una aclaración teológica y pastoral que evita 2 extremos peligrosos. Por un lado, negar la seriedad del juicio y del carácter penal del pecado. Por otro, presentar a Dios como un autor del sufrimiento que usa el dolor de forma instrumental sin solidaridad. La Escritura presenta a Dios como juez y redentor.
juzga la injusticia, pero no permanece indiferente ante el dolor. En la cruz, Jesús asume la condición humana en su totalidad, incluyendo el sufrimiento, para abrir la puerta a la restauración. Esto no trivializa el dolor de quienes pierden a sus seres queridos. Por el contrario, le da sentido. El propio Dios entra en nuestra vulnerabilidad para transformar desde dentro. Desde este punto de vista, la muerte ya no es un enigma sin respuesta. Fue introducida por el pecado de manera histórica y real, pero la obra de Cristo la ha confrontado y en última instancia la consumirá. Pablo lo dice de forma gráfica: el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26, RVR 960. No se trata de minimizar las lágrimas, sino de situarlas en horizonte más amplio y cierto. La esperanza final se revela con claridad en el Apocalipsis, donde el autor muestra la consumación última: un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto ni dolor. El texto es explícito y consolador. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y el morir no existirá más, ni habrá más luto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4, RVR 1960. Y la visión continúa con una imagen que retoma y sana la escena del Edén, un río de agua de vida, y a su lado, el árbol de la vida que produce 12 frutos y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:1-2, RVR 1960. Además, la promesa se dirige a los que han mantenido fidelidad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14, RVR 1960. Estas palabras cierran el arco narrativo, del árbol prohibido al árbol restitutivo, de la expulsión a la restauración, de la muerte a la plena vida. En términos pastorales, ¿qué significa todo esto para quien ahora enfrenta la tumba, la soledad o la pregunta por el sentido? Quisiera señalar 4 aplicaciones prácticas que nacen directamente de esta exposición bíblica y que respetan la seriedad del dolor, sin sustituirla por optimismo estéril. Primera aplicación: el duelo no necesita justificación ni minimización. La Escritura ofrece consuelo, sí, pero también espacio para la pena. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35. Ese llanto no contradice la seguridad de la promesa, la expresa. En la comunidad cristiana hay lugar para escuchar, acompañar y permitir que el luto tenga su tiempo. No impongas fórmulas rápidas ni frases hechas. Ofrece presencia y oración sincera. Segunda aplicación: sostén la certeza de que la muerte no es la última palabra, sin convertirla en evasión del dolor presente. La teología de la resurrección no anula el sentimiento, lo enmarca en esperanza. Cuando los creyentes participan en la memoria de Cristo, en la oración, en la celebración de la Eucaristía, en la palabra bíblica, se alimenta la esperanza que mira más allá de la pérdida. Prácticas como leer las Escrituras, orar con otros y recordar testimonios de fe ayudan a sostener la mirada. Tercera aplicación: la responsabilidad ética frente al sufrimiento. Si la muerte llegó por el pecado, entonces la lucha contra sus efectos implica también un compromiso práctico: aliviar la pobreza que mata, cuidar a los enfermos, denunciar la violencia que quita la vida injustamente. La teología de la redención no lleva al quietismo, nos empuja a ser agentes de vida en una creación herida. Cuarta aplicación: vive con la tensión entre ya y todavía no. La obra de Cristo inaugura el reino, y por eso hay señales de vida, pero la consumación es futura. Esto implica una forma de vivir que combina esperanza activa y paciencia fiel. En la espera, la Iglesia ejerce la hospitalidad, comparte recursos y proclama la buena noticia que en su núcleo anuncia:
La muerte no manda sobre los que están en Cristo. Para hacer estas aplicaciones más palpables, comparto un segundo testimonio que ilustra cómo la esperanza cristiana transforma la pérdida sin negarla. Conocí a Elena, cuyo hijo murió en un accidente de tráfico. Ella no aceptó la muerte con resignación fácil. Lloró, se enfadó con Dios, pasó noches sin dormir. Lo que cambió fue una convicción gradual, no que el dolor fuera menor, sino que no era inútil. En la comunidad, Elena encontró hermanos que le recordaron la promesa de resurrección, la acompañaron en los trámites funerarios y le ofrecieron un espacio donde lamentar sin prisas. A los 2 años, relataba que el recuerdo de su hijo seguía doliendo, pero la perspectiva de encontrarse con él en la nueva creación le daba fuerzas para vivir y servir. Esta no es una experiencia universalmente replicable, pero muestra que el consuelo bíblico trabaja en la carne y en la comunidad. Al abordar cuestiones doctrinales sensibles, es necesario también aclarar lo que la Escritura no dice y lo que no debemos afirmar. Primeramente, no podemos afirmar que de la fe cristiana se derivan garantías de sanidad física o prosperidad económica. La tradición bíblica muestra ejemplos de creyentes que sufrieron y murieron, incluso por causa de la fe. Segundo, no debemos presentar la muerte como un bien, ni como un instrumento divino para realizar un bien superior sin solidaridad. La Escritura establece que la muerte entró como consecuencia del pecado y que la intención divina es restaurar la vida. Por eso, hablar de la muerte como diseño final de Dios sería contrario al hilo teológico que hemos desplegado. Una observación teológica que ayuda a sostener la coherencia, la dimensión temporal de la exclusión del árbol de la vida. Cuando Dios cierra el acceso al árbol de la vida en Génesis 3, 22, 24, no actúa como un destructor de esperanza, sino como un guardián de la justicia que evita un mal mayor. Génesis 3, 22, 24, RUR 1960. La medida es temporal en el arco bíblico. La restauración completa será la consumación que restituya el acceso a aquello que simbolizaba la comunión plena. Apocalipsis 22:2 reedita ese símbolo con un giro sanador. El árbol devuelve sus frutos y sus hojas para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2 RVR 1960. Así, la pérdida es real pero no definitiva. La exclusión inicial es un elemento dentro de un drama mayor que culminará en la reconciliación y en la plenitud. Podemos también insistir en una lectura práctica de 1 Corintios 15 que pocos no creyentes esperan. La resurrección no es solo algo que sucede cuando nos morimos, es la transformación total del ser humano, cuerpo incluido. Pablo habla de vestir lo corruptible de incorrupción. 1 Corintios 15, 54, RVR 1960, señalando que la esperanza cristiana no ignora el cuerpo, lo renueva. Esta afirmación tiene consecuencias sanitarias y éticas. Los cuerpos importan, por eso la vida corporal es hermosa y digna de cuidado, y por eso la promesa cristiana no es meticulosa e indiferente ante la carne. A la luz de todo lo dicho, conviene abordar también una inquietud frecuente. Si la muerte es consecuencia del pecado y si Dios actuó en la expulsión del Edén para impedir una inmortalidad en pecado, ¿qué pasa con la mortalidad de los niños, con las muertes prematuras, con las tragedias colectivas? La respuesta bíblica no esquiva el dolor. Lo coloca bajo una narrativa redentora que no consolida la injusticia, sino que la desafía. La promesa de resurrección y la presencia del reino implican que la decisión de Dios no es indiferente a las injusticias. Por eso la Iglesia está llamada a actuar con justicia, a consolar a los afligidos y a anunciar que el dolor será juzgado y sanado por aquel que resucitó. Llegados a este punto, volvamos al hilo pastoral final.
¿Qué hago hoy en mi práctica de fe con esta verdad? Ofrezco una lista breve de pasos que cualquier creyente puede tomar para integrar la esperanza en la cotidianidad sin caer en frases hechas. 1. Cultiva la memoria comunitaria, participa en la iglesia, comparte historias de fe y dolor y permite que otros oren contigo. La comunidad sostiene la esperanza. 2. Alimenta la palabra. Lee los textos que hemos citado, Génesis 1:3, Romanos 5:12, Romanos 6:23, 1 Corintios 15, los relatos evangélicos de resurrección, Apocalipsis 21:22, y medita en ellos. Dejar que la Escritura hable repetidamente cambia la percepción. 3. Practica la compasión activa, acompaña a los que sufren, visita enfermos, procura alivio material cuando sea posible. La teología que creemos debe traducirse en obras que confirman la vida. 4. No huyas del dolor con respuestas simplistas. Aprende a escuchar y acompañar sin promesas imposibles. A menudo, la presencia silenciosa comunica más que cualquier palabra. 5. Mantén la esperanza escatológica viva mediante la oración y los sacramentos. La liturgia, la oración colectiva y la Eucaristía, según la tradición de cada comunidad, reafirman la promesa de que la muerte será vencida. Después de todos estos pasos, la pregunta central vuelve con fuerza. ¿Por qué Dios condenó a la humanidad a la muerte? La respuesta, según lo que hemos leído y meditado, puede articularse en 3 afirmaciones que resumen la lógica bíblica. Primero, Dios no condenó a la humanidad a la muerte como su propósito original. La creación fue muy buena y la vida fue dada como don. Génesis 1:26-31, Génesis 2:7, RUR 1960. La muerte entra como resultado del pecado, de la ruptura con la fuente de vida. Génesis 2:16-17, Génesis 3:1-7, RR 1960. Segundo, el pronunciamiento de muerte en Génesis es a la vez juicio y paradójicamente parte de la misericordia que prepara la redención. La exclusión del árbol de la vida evita que la humanidad persista en un estado de corrupción perpetua. Las vestiduras de piel apuntan hacia la necesidad de sustitución y sacrificio que la historia bíblica culminará en Cristo. Génesis 3:14-24, RVR 1960. Tercero, la patria final de los creyentes no es la muerte sino la vida plena. Cristo, mediante su cruz y su resurrección, ha inaugurado la reversión de la condena. Romanos 5:12, Romanos 6:23, 1 Corintios 15, 21, 22, 45, 54, RVR 1960. La historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra el arco que va del jardín expulsado a la ciudad nueva, donde no habrá más llanto ni muerte. Apocalipsis 21:4, Apocalipsis 22:2-14, RVR 1960. Para cerrar esta exposición con un gesto pastoral que recoja la hondura del dolor y la certeza de la promesa, quiero invitarte a 3 actos concretos ahora mismo. Uno de reflexión interna, uno de acción comunitaria y uno de esperanza confesada. Reflexión interna. Recuerda a quienes has perdido y permite que el dolor salga. Nombra la pérdida ante Dios. No escondas la rabia ni la pregunta. La fe cristiana se fortalece cuando reconoce su fragilidad. Acción comunitaria. Comparte este mensaje con alguien que está en duelo o participa en la vida de una comunidad que acompaña funerales y consolaciones. La esperanza se multiplica cuando se vive juntos. Esperanza confesada. Afirma con voz clara la certeza de que Cristo venció la muerte y prometió vida eterna a los que creen. No como una evasión del dolor, sino como la ancla que sostiene en medio de la marea. Quisiera terminar esta larga reflexión con una oración breve y sincera, dirigida al Padre que nos consuela y nos promete vida. Si no deseas orar en voz alta, puedes tomar estas palabras como meditación interior.
Señor Padre, tú que diste vida con tu aliento, escucha nuestro lamento y nuestra esperanza. Te presentamos las heridas abiertas, las tumbas que pesan y los nombres que no olvidamos. Señor, en tu justicia reconocemos la gravedad del pecado. En tu misericordia reconocemos la señal de tu amor que nos cubre con pieles y que culmina en Cristo. Gracias por la cruz y por la resurrección. Gracias porque la muerte no tiene la última palabra. Fortalece a los que lloran, consuela a los que dudan y dame manos para acompañar a los que sufren. Ven a restaurar toda herida y tráenos a la vida plena que prometiste. En el nombre de Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, compártela con alguien que esté en duelo y suscríbete al canal para recibir más estudios bíblicos que buscan traer consuelo y claridad. Que la esperanza de la resurrección te sostenga hoy. La muerte fue invitada por el pecado, pero la verdad oculta revelada por la Escritura es que el Dios de la vida ha puesto en marcha su plan de restauración y promete una consumación donde no habrá más muerte. Apocalipsis 21:4, Apocalipsis 22:2-14, RWR 1960. Permanece en esa esperanza y permite que tu vida sea testimonio de que en Cristo la vida vence.